amado, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, tu bondad, por el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivos, el poder declarar, Padre amado, lo que dice tu palabra en Lamentaciones 3, 22 y 23, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Yo te doy gracias por darme este honor, este privilegio de estar en pie, de poder también declarar que nosotros tenemos un lugar donde recostar la cabeza, como dice el salmista en el Salmo 3, versículo 5. Yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Yo te doy gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que gusta estar con ustedes una vez más en este hermoso día que Dios nos regala. Qué alegría el poder declarar, usted y yo amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios, aleluya, contento, alegre con lo que Dios está haciendo. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con el tema que iniciamos, no te dejes eliminar, basado en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 hasta el versículo 27. Usted puede seguir leyendo esta porción para ahorrarme algunos segundos. No lo voy a volver a leer, pero es una manera donde usted, si hace un seguimiento, pues se va a dar cuenta de que estamos estudiando. El día de ayer, mis amados hermanos, hoy terminamos el primer punto, la primera verdad espiritual que extrajimos, o la primera herramienta para nosotros poder conquistar la iglesia, nuestras vidas, los matrimonios, es mantenernos enfocados. Me faltaron 2 versículos para terminar este primer principio, basado en el versículo 24, cuando Pablo le dijo a la iglesia en Corintio: ustedes corran de tal manera que lo obtengáis, que lo obtenga. ¿Cómo yo voy a correr? ¿Cómo voy a lograr ese premio? Teniendo en cuenta el enfoque. Entonces, ayer hablamos mucho acerca de eso y fue fascinante. Aprendimos que el enemigo va a querer distraernos para que nosotros dejemos de correr. Entonces te voy a mostrar al menos 2 ejemplos bíblicos de lo que es mantenernos enfocados a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, porque el enfoque no permite que te distraigas, porque muchos no solo van a estar viéndote correr, sino que también vas a tener, dentro de los muchos está el enemigo, que tiene un deseo muy fuerte de que te desenfoques. Entonces, Mateo capítulo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero Mateo capítulo 14 es uno de los ejemplos extraordinarios, porque, sin demeritar obviamente los otros, es porque en este ejemplo nos damos cuenta que el Señor, estoy hablando de Mateo 14, 22 en adelante, el Señor viene caminando sobre las aguas. Es más, voy a leerlo para que entremos en detalle. Dice Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, mire, en esta primera parte, el Señor pues termina su jornada ministerial, si lo podemos decir así, su trabajo de predicar a las multitudes. Entonces despide a las multitudes y le dicen: ok, bye, nos vemos ya mañana o lo que sea. Entonces despide a la multitud y Jesús se va, se sube, dice la Biblia, despide a la multitud, se fue a un monte a orar aparte. Recuerde que ya había despachado a los discípulos. Le dijo: ustedes avancen, que yo los alcanzo, lo que sea. Entonces Jesús se fue a orar, terminó de atender la multitud y se puso a orar, se fue a orar a un lugar a solas, dice la Biblia, aparte. Entonces, mientras los discípulos navegaban en medio del mar, Jesús estaba orando. Y dice textualmente en el versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar.
Entonces la distancia entre Jesús y la barca ya no era 2 cuadritas, estamos hablando de que había avanzado fuertemente, pero al estar la barca en medio de esa situación, entonces la Biblia da el detalle como fue azotada por las olas. No olvide este detalle, porque el viento era contrario. Porque el viento era contrario. Nosotros somos enviados por el Señor, por la orden de Dios. Eso hicieron los discípulos. Fueron enviados por la orden del Señor. Y mientras tú llevas una palabra de parte de Dios, entonces tú vas navegando en la vida normal, en el mar del mundo, digámoslo de esta manera, y vas navegando. Pero hay momentos en la vida que se levantan vientos, y la Biblia hace este énfasis: vientos contrarios. Este término contrarios está diciendo no son vientos favorables. No son vientos favorables. Es decir, ya había, es más, el versículo 25 dice: mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, ya habían pasado varias horas donde ellos estaban solos, enfrentando los vientos contrarios, de alguna manera, pero imagínense cómo somos los seres humanos. Pero Jesús, ¿por qué no vino con nosotros? Porque la presencia de Jesús literal ahí les producía mayor seguridad, pero ellos ya tenían la palabra de parte de Dios: ustedes vayan, adelántense, ustedes comiencen. Entonces así en la vida. Nosotros vamos en el camino, vamos en el mar del mundo, haciendo lo cotidiano, trabajando, atendiendo a nuestros hijos, atendiendo el hogar, y se levantan vientos contrarios. A lo mejor ahora mismo estás enfrentando un viento contrario, pero si ayer mi esposo estaba bien, hoy está súper enojado y ya no quiere saber nada de Dios. Son vientos contrarios. Pero es que yo estaba bien con la hermana y yo no sé qué fue lo que le pasó y amaneció enojada, habló de mí, dijo una cantidad de cosas. Son vientos contrarios. Pero si yo tenía finanzas y de un momento a otro se fueron, yo no contaba con esta tragedia, yo no contaba con este viento contrario, yo no contaba con esta adversidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Me dañó la finanza. Yo todo lo tenía planeado, yo iba en la vida normal, todo estaba, pero ¿por qué me echaron del trabajo si yo tenía planes? Vientos contrarios. Entonces, sí, yo no sé, ahora mismo puede decir: ay, pastor, como decimos los colombianos, no me toques ese vals porque me matas. O sea, es decir, esos son vientos contrarios que se presentan en la vida. Por eso es que un cristiano que no entienda que en la vida vas a enfrentar vientos contrarios, entonces, ¿cuál es la finalidad del viento contrario? Que te desenfoques. Que te desenfoques y te concentres en el problema, que pienses en el problema y vivas desenfocado. Entonces pueden pasar meses, pueden pasar años, porque estás desenfocado, porque piensas que el viento contrario lo vas a resolver tú. O sea, tienes que entender la intervención de Dios. Entonces dice la Biblia que a la 4ª vigilia de la noche Jesús se puso a andar sobre el mar. Esto es muy revelador. O sea, los vientos contrarios, el mar enfurecido y los vientos contrarios, pero sin embargo Jesús está andando sobre eso. Esto nos trae mucha revelación. Porque conectados, enfocados a quien tiene el poder para decirle a la misma naturaleza: te callás y te sujetás a mi caminar, nos produce mucha seguridad a nosotros. Demasiada seguridad nos produce, porque vamos a poder entonces entender que vamos a salir avante en medio de la crisis. Entonces los discípulos, viéndole al mar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Uno dice: ¿por qué los discípulos dijeron que era un fantasma? Porque ellos jamás se imaginaron. Ellos dijeron: a lo mejor Jesús viene en otra barca remando. Ellos no veían la divinidad. Ellos aunque estaban con él, ellos jamás se podrían imaginar ellos. No, él viene caminando, corriendo por encima de las aguas. Es que es Jesús el que creó todo esto. Él no necesita barcas. Él no necesita ni caminar. Él puede ser traspuesto de un lugar a otro y punto.
Pero la Biblia dice que ellos vieron a Jesús caminando y dijeron, no, este no puede ser Jesús, a lo mejor es un fantasma. Yo no sé si ellos creían en fantasmas o no, pero dijeron, no, esto es algo extraño, esto tiene que ser un fantasma. Y dice la Biblia que vio voces de miedo. Entonces, esas voces de miedo, es decir, esto no puede ser, esto tiene que ser algo extremadamente extraño. Pero enseguida Jesús les habló. Escuche esto, enseguida Jesús les habló. ¿Sabe qué hace desaparecer nuestros miedos? La voz de Jesús. ¿Qué hace desaparecer nuestras inseguridades? La voz de Jesús. ¿Qué es lo que hace que nosotros recobremos el valor, la fuerza? La voz de Jesús, la palabra de Jesús, aunque estés en medio de la tormenta. Por eso a mí, yo no puedo entender cuando alguien que está escuchando la palabra de Dios diga, pastor, pero es que son muchos minutos, pastor, es que son muchas horas, pastor, es que son estudios muy largos, pastor, pero es que, digo, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo se cansan escuchando la voz de Dios que quita nuestros miedos, que quita nuestras inseguridades? Si la palabra de Dios tiene esa propiedad, no importa si lo has escuchado, no importa si ya te lo sabes, porque es que es la palabra. Porque la gente es como en los supermercados. A ver, compra esto. A ver, hable, pastor, rapidito. Dígame lo que me tiene que decir. Rapidito, porque es que estoy de mucho afán, pastor. Estoy de mucho afán. Yo no necesito que me desmenuce. No. Yo necesito así vive la gente. Vive la gente. Por eso se desenfocan tan fácil. Porque cuando vienen las crisis no saben qué hacer. No saben qué hacer porque no tienen recursos escriturales ni pueden oír la voz de Dios. Entonces se llenan de miedo, se llenan de inseguridad. Entonces por eso se desenfocan con facilidad. Y yo creo que Dios nos está dando una palabra muy puntual, una palabra muy precisa, una palabra muy acertada para que nada venga a desenfocarnos. Nada, absolutamente. Noten lo que le estoy mostrando bíblicamente. Ellos estaban llenos de miedo. 1, porque el viento era contrario. 2, porque ya estaban a la 4ª vigilia de la noche. 3, porque ellos dijeron, esto es un fantasma, esto no puede ser otra cosa, esto no puede ser. Entonces, llenos de miedo. Entonces comenzaron, dice la Biblia, a dejarse guiar por el miedo y por lo que veían. Entonces Jesús, cuando los vio así, les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces note esta palabra, esto retumba en los aires, esto echa fuera todo temor, toda circunstancia. Yo no sé cómo estás ahora, qué vientos contrarios se te han levantado en tu vida. Pero yo te doy mi palabra que si hacemos lo que la Biblia dice, te lo puedo garantizar porque yo sé de lo que te estoy diciendo. Nuestra vida será transformada. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.